Esto es Geektuleando, donde hablamos desde Klingon hasta Parcel. Hola, buenas, bienvenidos a nuestro primer programa, primer podcast de Geektuleando. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad. Aquí me acompañan mis compañeros contertulios, o geektulios podríamos decirles. Diciéndoles que vamos a abrir cada episodio con un tema diferente, interesante, en el cual no somos expertos, solo somos como entretenidos ante las circunstancias o los temas que vamos a desarrollar. Vamos a presentarlos. Primero, el que tengo a mi derecha, no lo pueden ver, pero lo presentaré con la siguiente pregunta. Hola, José, ¿qué es lo más geek que has hecho esta semana? Bueno, primero, antes que nada, mucho gusto. Mi nombre es José. Como dicen, no me pueden ver, lástima, mis 2 metros, ojos azules, macho. No me pueden ver. Respondiendo a tu pregunta, lo más geek probablemente fue ayer viendo una película, Persuasión. Persuasión. ¿Cuál es esa? Es una película, una adaptación de Jane Austen, donde estamos hablando que están en los años 1700 y en una parte del diálogo la protagonista dice: estoy electrified, me electrificó. Okay. Y la electricidad todavía no existía. Entonces ese fue como el punto geek donde yo... No, está mal porque la electricidad no había, pudo haber dicho cualquier otra palabra. ¿Pero qué es? ¿Es una comedia esa película? Okay. En realidad es una adaptación tirando como un poco a comedia, rompiendo la cuarta pared. Ok. Actuaciones buenas, pero la película en realidad es muy aburrida. Ajá. Pero sí, el punto geek fue ese, o sea, ver que algo no se ajustó a la historia y hacerlo ver y no dejarlo ir. Toda la película bien pudo haber dicho cualquier otra palabra en lugar de electrificado. Ok, eso fue lo más geek. Ahora, ¿qué fue lo menos geek de la semana? ¿Qué podría ser? ¿Qué consideras que sería como lo menos geek? Siempre vamos a abrir nosotros con ese tipo de interrogantes para ver qué fue lo que más nos acercó, para ver si podemos hasta inclusive desarrollar y hablar de esos temas. Entonces, vamos a salir con una pregunta de esas. Y ustedes piensen también qué fue ustedes lo más y lo menos geek tal vez que hicieron. Eso les puede ayudar como para ver temas interesantes y tal vez hasta que nos interactúen en la página que próximamente les estaremos dando. Ahora, tal vez al final del podcast, como salimos y todo, para que ahí interactúen y nos digan qué fue lo más y lo menos geek que puede haber. Contame. ¿Qué lo menos ser? Geek, eso sí está medio complicado, puta. ¿Qué es algo menos geek? Es más, empecemos por eso. ¿Qué es algo menos geek? ¿Qué es algo muy geek y algo menos? ¿Qué cocinar? ¿Ir a misa? No sé. Sí, yo creo que... ¿Ir de compras? Sí, por ahí anda, porque cheque todos esos. En el día a día uno hace cosas pues como en piloto automático y podríamos considerarlo menos geek. Porque también hay que decir, yo soy papá de 2, uno más que viene en camino, entonces el día a día es lo menos geek que uno hace porque ya casi que va uno en automático, ¿verdad? Nosotros conversamos ayer, vos fuiste de compras y compraste algo geek, de hecho. Ese toque, sí, en el supermercado. Me fui a la parte de los Hot Wheels. Ok, esa. Y no puede faltar. Sí, no, jamás. Esa es la vuelta que siempre me voy a dar por las Hot Wheels. Y resulta que había un Enterprise, pero hasta el fondo de la fila, escondido, ¿verdad? Uh-huh. Y por supuesto, ya los que compramos Hot Wheels como por hobby, ya sabemos cuál es la técnica que utilizamos para ver a través de toda la fila sin necesidad de andar rebuscando, ¿verdad? ¿Cuál es esa técnica? Como que te agachás y empezás a leer los nombres de todas las cajas. Entonces hasta el final estaba la del Enterprise. Ajá. Y entonces en lo que yo meto la mano para sacarla y ya la saco y la veo, casi que se me tiró un ma encima, un viejillo, más grande que nosotros. Yo tengo 40, pues ese señor ya andaba como por los 50 y algo. Y casi que me empuja. Y yo, mira, usted también le sabe el toque para los Hot Wheels. Y ya le veo y andaba el logo de Más por Menos de Walmart. Me hace, es que ese lo tenía apartado allá atrras, pero no importa, lléveselo. Y yo, claro, ya lo tengo en la mano, ya me lo voy a llevar, no lo voy a volver a poner. De todas formas ya iba.
Y hablando de eso, es que sí, bueno, para los que nos escuchan, José es un empedernido coleccionista de Hot Wheels. Los baratos. De los modelos económicos, dice él. Yo no le creo. Creo que por ahí va a andar uno que otro ahí. Y también lo que más tiras son naves, ¿verdad? ¿Te gusta mucho coleccionar las naves? Más que nada lo que es Hot Wheels, lo que se sale de los carritos o de los... Me gustan mucho los carros temáticos con algún tema de películas o de series, pero los carros en general no me llaman la atención, sino esas pequeñas, esas joyitas que encontramos en los paquetes muy rara vez. Las versiones rare, digamos, las versiones por así extrañas ahí. Sí. Nos acompaña también aquí, no lo he ingresado también al podcast, aquí en la presentación, pero aquí nos acompaña nuestro otro contertulio, Greg. ¿Cómo estás, Greg? ¿Cómo va todo? Bien, aquí estamos, aquí andamos contentos de estar en el podcast, un placer. Contame antes de que comences, ¿qué fue lo más geek que hiciste esta semana? Lo más geek que hice esta semana fue armar un Lego de TIE Fighter. Wow. Me lo regalaron para el cumpleaños. Cumplí años la semana pasada, entonces esta semana... No, o sea, abrí el regalo, lo vi, toda la cosa, pero ahí lo dejé y ya como por ahí el miércoles, martes, más o menos, creo, tenía un tiempillo y digo, hey, voy a sacarlo para armarlo, a ver qué, porque a mí, digamos, me gustan mucho los Legos, pero realmente lo que me gusta es armarlos. Ya, como tal el Lego, como es un juguete y así, pues ya, mentira que uno se va a poner ahí a jugar, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho armarlos y en especial pues lo que son Legos de naves y todo eso me gusta bastante. El adorno caro, lo que llaman. Sí. No, y sé que tienes un par de adornos ahí bastantes, contando y otro adornito ahí que sí, de naves que son bastante cariñosos buscándolos ya después en el internet. No, y lo bueno también es ver que sabes cuál es el propósito del Lego, ¿verdad? Armarlo. Ah, sí. Porque es que tenemos compañeros que están muy cerca de nosotros acá en esta misma habitación, que compran los Legos pero lo dejan en la caja, ¿verdad? Por mucho tiempo. Sí, lástima, porque ese Batimóvil es una joya. Presenta ese miembro, de paso, el que no lo ha armado. Bueno, y con ustedes el presentador del podcast, Alan, que es el que le encanta comprar Legos pero los deja en caja, parece la Universal. Bueno, Alan, te devuelvo la pregunta. ¿Qué es lo más geek que has hecho esta semana? Debo decir que muy pronto se va a iniciar ese proyecto del armado del Lego. Se los estaré compartiendo posiblemente en la página o les comentaré aquí. Pero no crean, es que hay que tomar tiempo hasta eso. Y más si es un Lego importante con bastantes piezas. Creo que se andaba como por 1000, habían dicho. Ya ni siquiera me acuerdo. Pero ahí está. Ya tengo la repisa donde ponerlo. Entonces creo que muy pronto vamos a estar armándolo, documentando. Porque sí, las ganas están. Hay otro más chiquitito que no lo he armado tampoco. Pero ese ahí va el Tumblr también. Del que estamos hablando para aquellos que siguen lo que es la marca Lego. Y lo que son sus diseños. Sí, es el Batimóvil de la película del 89. De Batman, la primera que existió. Dentro de lo que conocemos, ¿verdad? De esto, porque sí hubo una película antes, pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismos. La famosa de Tim Burton y Michael Keaton, ese Batimóvil, el que sí es bastante bonito el diseño, ahí está, y muy pronto estaremos abriéndolo. ¿Qué fue lo más geek? Bueno, lo más geek, debo decir que inclusive es un micro spoiler al tema que vamos a desarrollar ya casi a continuación, solo que primero nos presentamos. Lo más geek fue ver la película de Jurassic World, de todo esto que es toda la saga que comprende a lo Jurásico, al Jurassic Park, con la que creo que es, bueno, y podría ser, no sin temas por nada, pero podría ser ya la última. No sé si se ha hablado de que hay más, pero bueno, eso fue lo más geek, ir a ver esa película. La vi hace 8 días, está así, eso cabe entre la semana, la verdad es que sí. Eso fue lo más geek, creo. Perfecto. Ok. ¿Y lo menos? Ok. Lo menos. No sé. Eso sí está algo menos geek. Ok. No, que les conté que fui a la iglesia a una feria gastronómica.
en el salón de la iglesia, algo así. Entonces de ahí fuimos a comer, no había nada temático, no vendieron nada de Batman, habían inflables, pero no tenía nada de geek, y además yo no me puedo montar en ellos, ya mi edad ya no se da. Entonces tal vez eso fue como lo menos. O, no sé, ver un partido de fútbol también. Pero dejémoslo así, en ese, guardaremos para después otros. Y para traducirles, feria gastronómica en la iglesia se dice turno o fiestas patronales. Es que hay diferentes estratos sociales. Para que suene, eso fue para que sonara más caro, para que le subieran el precio de los productos. Pero no, por dicho para no decir que se comió un tamal y una empanada. Exacto. No, de hecho era un corte de carne. Mi amigo estaba con cortes de carne, entonces ahí fuimos. Y una torta chilena. Ah, qué bueno. Que la dosis de azúcar que me comí, no sé cómo quedé después ahí, pero sí fue bastante. Ok, vamos a entrar ya de lleno, una vez que les dimos el mini spoiler aquí con lo que hice esta semana, es el tema. Nosotros vamos a abrir con diferentes temas. Creo que este primer episodio quisimos hacerlo con un tema que no todos tal vez los demás colegas geeks que hacen podcasts, que hacen streamings, que hacen diferentes programas, que tal vez mencionan casi. Vamos a tratar de darles algo diferente, con un contenido un poquito más profundo, o tal vez basado en el conocimiento que tenemos o la experiencia más que todo, porque como lo dijimos, no somos expertos en la palabra, sino gente que se entretiene. Y vamos a entrar, decimos entre los tres, qué era el tema que nos apasionaba, uno de los que nos integra conversando diario sobre los temas. Siempre habrá uno de nosotros que se incline más a dichos temas, pero este es uno que a los tres nos apasiona y que tal vez ustedes ahí en casa, donde estén escuchando, tal vez les llamó la atención en algún momento. Creo que a todos los niños les gustó. Nuestro tema es básicamente el de los dinosaurios, el de los famosos animales grandes que existieron aquí hace millones de años, que no los vimos más que en películas y en huesos, en museos, los que han tenido la dicha. Y no, básicamente, ¿por qué los dinosaurios es apasionante? ¿Por qué nos apasiona? Yo siento, y bueno, mis compañeros aquí me dirán, pero para mí los dinosaurios son el animal fantástico, o la criatura fantástica, entre comillas, lo abro fantástico, de que por su tamaño, por lo que hacían, por cómo se veían, es el animal fantástico más real, o el único real, se podría decir, que nosotros podemos decir que existe o que existió en ese momento. No sé. Sí, definitivamente los dinosaurios pues da mucho pie a la imaginación, ¿verdad? Porque son animales que existieron realmente, son seres que en algún momento en la edad de la Tierra, ¿verdad? Lo que tiene que existir, pues ellos estuvieron gran parte de ese tiempo ahí, vivieron, ¿verdad? Y son animales que nunca convivieron con las personas, entonces no hay manera de saber cómo eran realmente. Lo que tenemos hoy en día es lo que los científicos, paleontólogos, biólogos, gente que trabaja en estos temas, es las representaciones que ellos les han dado en base, digamos, al estudio comparativo con los animales modernos, ¿verdad? Que existen hoy en día. Pero definitivamente los dinosaurios dan rienda suelta a la imaginación, y uno como niño, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? El haber visto los dinosaurios, eso de transportarse a tiempos remotos donde no existía la humanidad, con seres tan grandes, animales tan gigantescos, ¿verdad? Es siempre como que despierta mucho esa parte imaginativa, ¿verdad? Sí, pero me acabas de romper el corazón, man. ¿Por qué? ¿Cómo es esa hora de que los seres humanos no convivieron con los dinosaurios, man? Y ahora Primal ya no tiene sentido para mí, man. No, ni los Picapiedra tampoco. Hay muchos que cuando éramos niños nos vendieron esa idea de que estaban juntos, de que se convivía, de que hacían tareas domésticas en ciertos programas, o de que los humanos podían manipularlos como se manipula hoy a los caballos, a los bueyes, o sea, diferentes animales, y bueno, hasta transporte usaban los pterodáctilos y todo, según las películas, el Miria, las historietas, muchas existieron. Pero más que todo, y lo que queríamos entrar era en eso, o sea, fantasía versus realidad.
lo primero que nos envuelve esto de los dinosaurios. Es cierto lo que nos dice Greg, que lo que tenemos es únicamente estudios, solo cosas que encontraron los científicos, y con base en eso, pues hacernos la idea, ¿verdad? Exacto. Han tenido, cierto, cosas donde han encontrado unos dinosaurios que al final ha pasado como algo parecido a Plutón. Pasó con el brontosaurio. El brontosaurio durante mucho tiempo existió, supuestamente, o sea, lo daban como válido, pero después decían que no, que era otro tipo de dinosaurio. Y pasó unos años después, como los 10 años, no sé, ahora por ahí el 2000 creo, lo volvieron a traer. Le pasó algo como lo mismo que Plutón, que fue y no fue, y ahora es planeta, y está en esa jugadera, por decirlo así. Exacto, sí. De hecho, en un principio, el brontosaurio, digamos, el que conocemos coloquialmente como el cuello largo, ¿verdad? Con el que todos estamos familiarizados. El brontosaurio mucho tiempo se creía que era una especie única, digamos. En un principio se teorizó así, después se dijo que no, que realmente la especie como tal se llamaba Apatosaurus, ¿verdad? Pero con el tiempo hicieron algunos hallazgos y pudieron probar, digamos, en base a teorías y todo esto, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona más o menos el método científico, que se va mucho en bases de hipótesis primero, luego las teorías, ¿verdad? Y en base a algunas teorías que pusieron sobre la mesa, se dio cuenta que sí, que Brontosaurus era realmente una especie aparte. Entonces otra vez volvió al juego el brontosaurio. Entonces ya podemos decir que sí existe el brontosaurio como tal. Claro, sí existió. Bueno, se puede decir siempre y cuando sigan encontrando lo mismo y no salga otra cosa. Sí. No, y otra cosa, a mí que lo que me llama la atención de por decirte algo, lo que es la representación de los dinosaurios actuales, como creemos que eran, es que muchas veces se han tenido que dar rectificaciones. O sea, lo que vemos en las películas es lo que creemos a partir de la reconstrucción de los huesos, ¿verdad? Así es. Pero después de ahí, colores, texturas, si tenían o no tenían plumas, todo eso está en discusión y todavía vamos avanzando. Sí. Y es más, dentro de las películas de Jurassic Park son cosas que se han ido rectificando en diferentes especies a través de las películas. Así es. Y eso más que nada porque, digamos, nosotros hoy en día son pocos los registros que recibimos de impresiones de piel, por ejemplo, o de saber exactamente la pigmentación que tenían. Pues nadie ha visto nunca un dinosaurio, entonces es difícil saber qué color tenían o cómo era su piel realmente. Han quedado fósiles, digamos, en algunas partes, donde han quedado las impresiones de la piel y así, pero no todos tenían las mismas características, entonces se puede hacer una idea general, digamos, de cómo se veían y así, pero tampoco es como lo más 100% fiable, ¿verdad? Y por eso, bueno, ahora que Greg dice eso, vamos a tomar algo, hablando de que estamos hablando de fantasía versus realidad. Pues bueno, tenemos una cápsula aquí que Greg nos preparó. Vamos a tener durante el programa varias cápsulas informativas, vamos a llamarle así en algún momento. Ayúdenos tal vez ustedes a decir cómo se podrían llamar esas cápsulas. En este momento vamos a dejarle a Greg tal vez que él nos diga de qué trata esta cápsula, porque está relacionada mucho al tema que estamos manejando, fantasía versus realidad, de lo que son los dinosaurios en sí. Cuéntanos, Greg, ¿qué nos tienes? Geektuleando. Quiero abrir la primera cápsula con la pregunta de ¿cuál fue el primer dinosaurio descubierto? ¿Hay alguna pista que tengan o algo que se imaginen? Yo me iría así rápido por ese brontosaurio, porque la verdad no sé. Bueno, ni idea. Seguro un cabuto, ¿no? No sé. Bueno, el primer hueso de dinosaurio, como tal, ¿verdad? Moderno, porque antes en la antigüedad, pues la gente se encontraba huesos de dinosaurios o fósiles, ¿verdad? Que es como se les llama correctamente. Y pues lo que hacían era asociarlos con seres mitológicos. Por ejemplo, en alguna ocasión se mencionó que huesos de mamuts o huesos de elefantes los confundieron muchas veces con huesos que pertenecían a cíclopes, como tienen como un hueco en la parte frontal, ¿verdad? Eso lo había escuchado. La gente pensaba que eran huesos de gigantes, de cíclopes. Y el primero, en la época moderna, se encontró en 1676.
aunque en esas épocas se creía que pertenecía a un humano gigante, ¿verdad? Y eso fue en Inglaterra. Okay. Fue hasta 1815 que aparecen nuevos restos que llegan a manos de William Buckland, que era profesor de la Universidad de Oxford. Y luego de un largo estudio, hasta 1824, Buckland presenta los restos como parte de un enorme lagarto que a él le puso de nombre Megalosaurus. Ah, ok. Ajá. Entonces, luego de 2 décadas, Richard Owen, que era un biólogo también, agrupó al Megalosaurus, Iguanodon, que fue otro dinosaurio también que se descubrió tiempo después, y al Ilaeosaurus, dentro de un gran grupo de reptiles extintos que él mismo lo llamó como dinosaurios, o dinosauria, que fue el grupo al que él le dio nombre. Okay, creo. Entonces, el primer dinosaurio descubierto oficialmente es el Megalosaurus, que es un dinosaurio terópodo, ¿verdad? Carnívoro, que perteneció a la época jurásica. Okay. ¿Y ese se ha mantenido el nombre igual o ha cambiado o ya lo metieron dentro de alguna otra? No, ese ha mantenido el nombre, se mantiene el nombre. Obviamente el dinosaurio como tal ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero por nuevos hallazgos que han ido encontrando. Pero en un inicio, pues Buckland encontró algunos huesos, entre esos una mandíbula con dientes, ¿verdad? Y toda la cuestión. Entonces él hizo varios estudios, sobre todo de anatomía comparativa, ¿verdad? Que es como más o menos se dan cuenta ellos a qué tipo de grupo pertenecen. Y ahí fue donde ya se dio cuenta que era un estilo de reptil, ¿verdad? Pero qué loquera, vos te imaginas andar caminando y encontrarte una quijada ahí toda gigantesca con unos dientotes. A eso iba yo. ¿Cómo se lo encontró? O sea, ¿está acabando? Eran en una mina en Oxfordshire, en Inglaterra. Okay. Ajá, ahí encontraron varios fósiles en un inicio. Primero unos fémures y unos huesos largos. Y ya después fue que encontraron unas mandíbulas, dientes, partes de unos cráneos, entonces... No, y que le dieran pelota. Sí. Porque imagínate también un minero de carbón allá en Inglaterra, man. De hecho. Después de estar breteando no sé ni cuántas horas, encontrarse un hueso y que le diera pelota y que le dijera a alguien, man, ve este hueso, está interesante. Puta, de verdad que se la jugaron, man, porque yo después de 3 horas de estar en el brete ya no me interesa nada que vaya encontrando, güey. No, imagínate, un minero. No, y la suerte también de encontrar esas cosas porque es difícil, digamos. No es como tan fácil encontrar un fósil, ¿verdad? No, y cuánto, o sea, bueno, sabemos que Inglaterra es famoso, sí, por sus minas de carbón. Ellos sacan demasiado carbón, es casi con lo que funcionan, pero o sea, cuánto habrán cavado para llegar a ese punto. O sea, porque sí tenía que haber estado bien al fondo, pienso yo. No creo que se haya muerto así encimita. Sí, no. Entonces, no, pero ok. Gracias a Greg por esta nuestra primera cápsula informativa. Y nada más para reiterar ahí dijiste Iguanodon. Iguanodon. No sé si vieron Suena como Iguanodon, sí. El Iguanodon es el de la película de Disney, Dinosaurio. Uh-huh. Aladar, que es el protagonista, él es la especie de él es el iguanodon. Ellos son eso. Okay. Sí, los que tienen como una garra en las patas, una garra larga. Okay. Ese es el iguanodon. Tiene rato esa película, de hace ratillo. Sí. Y de hecho a eso lo que queríamos entrar, conversando de eso, básicamente nosotros desde niños, no es tampoco que vamos a ver mucho documental dinosaurio, más que lo que veíamos en aquellos tiempos, José, aquellos documentales de la National Geographic en aquellos tiempos que tiraban, porque ni siquiera, bueno, García y yo que somos un poco, José y yo que somos un poco ya antiguos de modelo, veíamos aquí en los lunes el famoso Planeta Azul, pero ese era de cosas actuales. Casi no habían, que yo recuerde. De vez en cuando tiraban sí uno había, que otro, pero no sí. tan a menudo. No era tanto. Entonces, era más que nada Jacques Cousteau. Exacto, era más que todo Jacques Cousteau ahí nadando. Pero ahí es donde vamos a entrarle. Como un niño es que llega a enterarse o a conocer o a ver a estos animales fantásticos. Solo hay una manera.
o la que había en ese tiempo. Tal vez ahora hay varias herramientas, pero ¿cómo nosotros de niños lo veíamos? Y mediante la televisión. Sí, ahí más que nada te digo, el primer contacto que yo tuve con dinosaurios fue, como dicen ustedes, por los Picapiedra. Entonces, a partir de una fábula donde salían esas cabronas costillas de brontosaurio que hasta se me hace una boca agua todavía. Quisiera comer una de esas. Es que sí. Y a partir de ahí es que ya empezábamos a ver y reconocer diferentes tipos de dinosaurios, ¿verdad? Sí. Era más, para Alan y para mí era más complicado el hecho de ir a investigar porque tocaba biblioteca. Sí. Entonces era o meterse en una enciclopedia o preguntarle a alguien mayor, mire, ¿y ese dinosaurio cómo se llama? O que ya le compraba uno de dinosaurios de juguetes. Ni el nombre. Y algunos. Había otros que nosotros jugábamos inventándole el nombre, ¿verdad? Al dinosaurio. Sí. Se inventaba, claro. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a los dinosaurios, Greg? Bueno, yo nací en 1991, entonces en esa época ya fue como el auge, yo creo, de los dinosaurios, fue como esa década donde ya explotó todo, ¿verdad? Con Jurassic Park, más que todo. Pero digamos, las primeras impresiones que yo tuve de los dinosaurios, o lo más así lejano que recuerdo, era ver algunas series de televisión, entre esas Los Picapiedra. Luego dieron una que se llamaba Dink, el pequeño dinosaurio. Esa la veía mucho cuando estaba muy pequeño. Era como una imitación de Piecito, de Land Before Time. Ajá. Pero era una seriecilla. Y era igual, las aventuras de un dinosaurio, ¿verdad? Que era un brontosaurio. Y él tenía unos amiguillos, ¿verdad? Que eran de otras especies y era toda la cuestión ahí como en el valle, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el valle, pero esa fue como de las primeras series animadas que yo vi y fue como lo primero así que recuerdo de haber visto dinosaurios. Y a partir de ahí pues ya las películas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Era una animación qué? O sea, lo que puedes recordar. ¿Algo gringo era? ¿O era como algún anime? Creo que era canadiense, me parece. Canadiense. Okay. Sí, por ahí lo vemos esas, para arriba. Ajá, o sea, no es algo de lo que podríamos pensar que es como Kimba y Simba. No es algo así. Su versión... Bueno, más o menos, tal vez, porque yo creo que sí agarró mucho de las películas de Piecito, ¿verdad? Claro. Pero sí, era una serie entretenida. Y para niños estaba muy bien en ese entonces. En tu caso es con Jurassic Park, pero ahora que lo tocas, en mi caso personalmente fue Piecito, ¿verdad? Pie Pequeño en busca del Valle Encantado, que se llamaba. Así se llamaba, claro. Entonces a partir de ahí también fue donde para mí agarró un fuerzono de los dinosaurios. O sea, no es que me encantan en toda la vida, pero puta, para la hora de jugar llama la atención bastante el tema de dinosaurios y ya ver el apatasaurio y el pterodáctilo y todos, ahí empezó. Sí. Porque ya los presentaron de una manera más amigable. Es que todavía en los Picapiedras era esa fantasía donde hasta un cerdosaurio, que uno no sé qué era el extractor de comida. El famoso, el que más se acuerda uno. Y de hecho siempre venía con esa sátira de que ellos hablaban. Sí. Siempre ellos eran, o sea, en el momento de que echaba la basura, ellos hacían un chiste de que tenía mucha comida o de que siguieran así, que les iba a pasar algo, de estar comiendo. Y eso era entre varias cosas, porque los dinosaurios los usaban ahí en los Picapiedra para varias cosas. Unos eran transportes, otros eran, la misma presentación los Picapiedra. Uno de los famosos brontosaurios era el que estaba trabajando. Era como la grúa. Ajá, es como la grúa. Eso es básicamente. Podemos decir entonces que como niños es o con el juguete o con la televisión, como nos dimos cuenta. O sea, ya después de ahí nos fuimos alimentando, tal vez como dice José, ir a buscar la enciclopedia, que en mi caso no era que la leía, sino que me iba a buscar los dibujos, a ver qué encontraba, y ahí después ya llegar y preguntar tal vez a mis abuelos o a mis papás en ese momento qué era lo que estábamos viendo, tal vez buscar una explicación, como pasó. Yo recuerdo mucho, no tiene mucho que ver, pero me acuerdo de cada vez que abría la enciclopedia, unas que hay, que tengo, todavía existen, las famosas Salvat, donde la abría y contraportada es eso, son pinturas rupestres. Ajá. Ahí las conocí. O sea, yo abrí eso y venía la famosa pintura rupestre, pero bueno, eso es, comparado a los dinosaurios, es sumamente reciente, y de hecho de eso vamos a hablar, que tenemos una exclusión de los mismos,
Porque bueno, por mi lado, yo voy a decir que sí, los dinosaurios yo los conocí más que todo de televisión y algún juguetito, algún dinosaurio de plástico que venían en esos famosos paquetes, que ahora le decimos tal vez los paquetes que eran de los chinos. En ese tiempo no estaba tanto, sino que lo compraban, no sé, en el supermercado o algo, y siempre venían un montón de dinosaurillos de plástico pequeños y con eso jugaba uno, que por ahí los tengo, que venían paquetes como los de los soldados, o decir los de los vaqueros, animales, los vaqueros que jugaba uno. Entonces también venía ese paquetito de dinosaurios. Ajá. Y que sí eran varios y que tal vez de ahí probablemente algunos eran inventados, pero sí venía el famoso Triceratops, venía el pterodáctilo, venía el brontosaurio. Si te salía el tiranosaurio Rex, me imagino que se ganaba uno la lotería, sí, claro. Ahí, ¿verdad? Sí. En realidad el T-Rex al principio era el dientes filosos, con puro el piecito, ¿verdad? El piecito era dientes largos, dientes largos, creo que era. En inglés era sharp tooth. Ajá. Dientes filosos, entonces. Sí, mira, estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces 1988. Hay muchas cosas en mi cabeza que si me mencionan a mí se me enreda. Entonces puede ser el dientes largos, el dientes filosos, no recuerdo exactamente. Esa del Valle Encantado, ¿la viste en el cine? ¿O no recuerdas? No, esa sí la vimos en la casa en un Betamax. Betamax. Okay. A mí me tocó verla en VHS. Ya es así, ya la... Cuando entonces era que alquilaban los cassettes. Entonces esa iba entre esas, las que siempre me llevaba. Pero ustedes saben que ya, viniéndonos un poquito más para acá, la fábula que en realidad a mí me encantó ver dinosaurios fue los dinoplatíbulos. Claro. ¿Por qué? Porque es que, para darles contexto, es una fábula donde unos extraterrestres llegaban a la Tierra, pero esos extraterrestres eran dinosaurios. Eran dinosaurios, sí. Y entonces a la hora de atacar, ellos se apretaban una carajada que tenían en la armadura y se transformaban en el dinosaurio que eran. Ah, sí, yo me acuerdo. Entonces era buenísimo verlos dándose, pero a lo estilo dinosaurio, como ver también en Transformers los ¿cómo se llaman? Los Dinobots. Los Dinobots, sí. Claro. Entonces, para mí era toda o tener un Dinobot o tener un dinoplatíbulo. Eso siempre fue un sueño, sí. Yo nunca lo llegué a tener. Es más, no los conocí, yo creo. Si los vi así en la juguetería. Pero tener uno en la mano, tocarlo, no, hasta el día de hoy, no. ¿Alguna vez hicieron juguetes de pie pequeño? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero aquí no ni idea. Casi. Ni idea. Es que también la distribución de juguetes aquí, hasta ahora es que... Bueno, digamos, tiempos recientes, como que unos 20 años, es que estaban trayendo todo el marketing de diferentes franquicias ya que ellos quieren. Pero antes era o conseguirlo en la frontera, o ya alguien que te lo trajera a Estados Unidos. Y tu familiar de Estados. Exactamente, y era porque sabían que era porque habían un montón de esos y decían, mira, este debe ser algo bonito para él, y se lo llevaban. Traían el montón de regalos para todos los sobrinos, a todos los nietos, todos los hijos los que andaban allá. Yo, si no, esos juguetes, no, ni idea, nunca los llegué a ver aquí. Pero tener un Dinobot todavía debe ser un sueño. Por ahí los deben vender. No solo hubo Dinobots, o sea, la parte de los Dinobots fue muy interesante en los Transformers porque eso llegan a equilibrar la balanza. Creo que en ese momento entre los Autobots y los Decepticons estaba como más inclinado, creo, al lado de los Decepticons, y creo que la decisión al final de los Dinobots cumple al pasarse a los Autobots y los hace como más, como que equivale ahí, hace una la balanza de manera que los Autobots ya tienen como más poder para enfrentarse. Pero sí fue interesante porque ellos se estaban peleando. Podían ser Decepticons y podían ser Autobots, ¿se acuerdan ese episodio? Sí, pero tuvieron que convencer. Sí, hubo ahí como... Fue siempre la pureza de Optimus. De Optimus. Fue el que hizo que Grimlock se llamaba. Era el tiranosaurio, el líder de ellos. Sí, el líder. El líder de ellos. Exactamente. Ahora que hablamos de tipos de dinosaurios también, madre. O sea, yo de carajillo, no me van a creer, pero yo no era un tiranosaurio. Yo no era un T-Rex. No. ¿Cuál te gustaba? Yo era el estegosaurio. Ajá, el tanque. Ajá, el ¿Cuál es ese? El que tiene las paletas atrás y que tiene la cola como un mazo. Púas. Exactamente. Entonces, yo era el tanque. Qué bueno. O sea, yo no era T-Rex, yo era el tanque. Yo era el que me les iba y les echaba cuerpo y con el culillo les pegaba. Ajá, claro. Yo no sé ustedes, no sé, Alan, vos, ¿cuál dinosaurio eras vos cuando jugabas con tus amigos o tus primos, man? T-Rex o T-Rex, solo ese, o si no, tal vez en el momento ese que hubo esa película de Pie Pequeño, de que era Pie Pequeño y Brontosaurio.
o sea, un cuello largo le llaman ahí, como dijo ahora Greg. Creo que por ahí podía ser cualquiera de ellos dos por el tamaño. Simplemente porque eran tamaños impresionantes y tal vez cuando vos hacías el papel de malo, pues obviamente pasabas al T-Rex, pero si hacías de bueno, tal vez eras el cuello largo, entonces por ahí. Y es más fácil levantar el brazo y hacer como si eso fuera la cabeza y toda la cuestión. Entonces yo creo que por ahí me iría yo con ese. ¿Y vos, Greg? No, yo sí, siempre fan del tiranosaurio, la verdad. Sí, hasta me ponía los compañeros en el cole me vacilan porque todavía me dicen que me hacen así los dedillos como los tiranosaurios, ¿verdad? No, sí, porque yo pasaba jugando de que era el tiranosaurio Rex, ¿verdad? Igual también a veces cambiaba el Velociraptor. Cierto, man. Cierto. El famoso Velociraptor. Bueno, las generaciones de ahora tienen el corrido de Naruto, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero nosotros a nuestras edades tenemos el corrido del Velociraptor. Sí. Cierto, entonces, cierto. Cuando iba a las mejenguillas, ¡Velociraptor! Y ya salía uno corriendo. Cierto. Sí, claro. Esa era la de esa es como de las firmas que tenía uno joven. Contame, Greg, tenés una cápsula más para nosotros, me parece. Aprovechando aquí, antes de tocar con uno de los microtemas que vamos a mencionar ahora de esto. Geektuleando. Tengo otra pregunta más. A ver si tal vez ustedes saben, ¿verdad? Igual los que nos escuchan, que prueben a ver si qué tanto tienen de conocimiento sobre los dinosaurios también, ¿verdad? Claro. La pregunta es, ¿por qué los dinosaurios eran tan grandes? Ok. ¿Alguna idea? Qué buena está esa. No sé, es buena pregunta. No. Por el tamaño de la vegetación, diría yo, o por la falta de depredadores, ni idea, en realidad. La vegetación suena bien, porque digámoslo así, los cuellolares, la idea era como agarrar sus alimentos de ahí, pero no sé. Bueno, más o menos por ahí anda, ¿verdad? Uh-huh. Hay algunas respuestas. Sin embargo, hay una hipótesis que explica una serie de características que pueden arrojar un poquito de luz al tema, ¿verdad? En especial con los dinosaurios saurópodos, que son ¿verdad? Los que conocemos como los cuello largos, que son los dinosaurios que llegaron a alcanzar mayor tamaño, ¿verdad? Sí. En primera, su cuello largo y ¿verdad? Que era para alcanzar la vegetación de los árboles y toda la cuestión. Y aparte de eso, el cuello no era tan pesado como parece. Okay. Eso permitía que el dinosaurio tuviera un mayor control del centro de gravedad, ¿verdad? Ustedes saben que todos tenemos un centro de gravedad, ¿verdad? En la física. Sí. Y entre más cerca esté al centro de gravedad, más presión o más peso tiene un objeto, ¿verdad? Y al ser los cuellos de ellos tan largos y tan ligeros, entonces eso les daba chance de poder crecer todavía más, de estirarse más. Claro. ¿Verdad? Y otra cosa también, una característica que tenían es que sus huesos se podía decir que eran huecos. Ajá. Por lo cual, digamos, su esqueleto como tal era ligero, aunque no parezca, porque uno ve las representaciones en el cine y todo eso, ¿verdad? Y uno los ve como dinosaurios muy pesados, muy grandes, pero realmente sus esqueletos, al tener los huesos, estos huecos, ¿verdad? Los hacían más ligeros. Y esto hacía que ellos pudieran crecer lo que quisieran, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también tenían un metabolismo muy acelerado. Y de ahí sabemos, ¿verdad?, que al tener un metabolismo acelerado, un ser biológico tiene más posibilidades de éxito y de crecer todavía más. Entonces, esto es como una cadena, porque ellos, al ser animales herbívoros, ¿verdad?, en este caso, al crecer tanto, también lo hacían los depredadores. Los depredadores también, y era como un estilo de carrera, ¿verdad?, más o menos entre las presas y los depredadores. Claro, a ver quién llegaba primero al tamaño, ¿verdad? Y entonces, eso con el fin de que se hicieran animales más exitosos en la cadena, digamos, de la alimentación, ¿verdad? Al estos dinosaurios crecer más, los depredadores crecían más y por ende otros dinosaurios también, que eran presas, también tenían que crecer o desarrollar mecanismos de defensa, ¿verdad? Porque vemos algunos dinosaurios, bueno, el que decías antes, el Stegosaurus, que tenía en la cola estos como pinchos, ¿verdad? Que eran unos huesos que se salían, le servía para defenderse.
el Triceratops. El Triceratops, sí. Era el típico dinosaurio, ¿verdad? Con los cuernos. Y de ahí eran animales que alcanzaban un gran tamaño a raíz del crecimiento de los demás, ¿verdad? Entonces, pues básicamente por ahí es que va el tema. Al ellos tener estos huesos, estos saurópodos, pues crecían en gran medida y por ende los depredadores también iban creciendo y así, ¿verdad? Exponencialmente iban creciendo los demás. Sí, en realidad es como la ley de la naturaleza se respeta, ya sean dinosaurios, mamíferos, lo que sea, ¿verdad? Exactamente. Así siempre es. he ido por ahí, sí. Siempre buscando la forma del depredador de cómo llegar al otro. Y bueno, obviamente no podemos evitar tocar este tema tan fascinante, los dinosaurios. Ya lo hemos dicho un poquito, pero obviamente por ahí fuimos enfocándolo. Sabemos que la televisión fue sumamente importante y con la televisión también el cine. Sabemos que hubo mucha forma ahí de enseñarnos cómo eran, cómo lucían, cuál era la forma en que los dinosaurios podían existir, pero sabemos que hay una de todas, que es la que reina, la saga esta de Jurassic. Vamos a decir solo Jurassic porque está Jurassic Park, Jurassic World y todo esto, pero todo este mundo fascinante que logró Steven Spielberg con aquella película allá en los 90, ¿verdad? Que fue grandiosa, ¿verdad? Que para aquellos que no saben, porque tal vez hay cosas que para uno sean obvios y para otras no, eso está basado en unos libros que cree que es muy apegado o fanático de esa parte, podemos decirlo. Te leíste los libros de Jurassic, ¿cierto? Sí, leí la novela, bueno, la primera, Jurassic Park, es del escritor Michael Crichton. Él lo escribió a finales de los 80 aproximadamente, por ahí. Y de ahí, pues esto obviamente le sirvió de inspiración a Steven Spielberg, ¿verdad? Pasó que hay una curiosidad con respecto a eso, que Steven Spielberg y Michael Crichton estaban trabajando porque él es guionista también, Michael Crichton. Era. Bueno, sí era, porque ya descanse. falleció, sí, correcto. Él estaba trabajando con Steven Spielberg en una película y Steven Spielberg le preguntó en qué estaba trabajando ahora, en qué estaba escribiendo, ¿verdad? Y entonces Crichton le dijo que estaba desarrollando una novela que tenía que ver con genética y cuestiones científicas, ¿verdad? Y que involucraba dinosaurios. Y Spielberg siempre fue muy fan de los dinosaurios desde niño. Claro. De hecho, su dinosaurio favorito era el Triceratops. Por eso es que en la película sale esa escena, ¿verdad? Del Triceratops ahí. Acostado, y ahora tiene sentido. Entonces, claro. De ahí a Spielberg... Es más, perdón, esa imagen es de meme. Ah, sí. Que hay que castigar a Steven Spielberg por ser cazador de dinosaurios. ¿Por qué? ¿Por qué esa no? Porque en la fotografía que él se toma está el animatronic del Triceratops y está él como de cuclillas tipo los cazadores, si no me equivoco. Sí, como cuando posan. Entonces ese es todo el meme que va alrededor de esa foto. Sí, okay. buenísimo. Pero interesantísimo. También está el meme de Alan Grant cuando se acuesta en la panza del dinosaurio. Que lo ponen así, pero acostado en la panza de este actor, Michael, ¿cómo es? Jeff Goldblum, que es el que hace Ian Malcolm. Okay, lo ponen así en la panza de él, ¿verdad? Ese es otro meme que también usa mucho. Ok, sí, cierto, con esos. Decías entonces, sí, esos libros, ¿son 2 o cuántos escribió? Sí, él escribió 2. Está el de Jurassic Park, ¿verdad? Y El Mundo Perdido, de Lost World. Que es como se llama la segunda película de la adaptación de todo eso. Sí, correcto. Obviamente entre los libros y la película pues hay muchas diferencias, ¿verdad? Hay algunos... bueno, la premisa en sí es lo mismo, ¿verdad? Primero que todo, el primer libro es un millonario que compra una isla y tiene una empresa de genética y clonan a los dinosaurios, ¿verdad? Y él quiere construir un parque temático ahí en esa isla, en Costa Rica, ¿verdad? Claro. Y y bueno, ya sabemos que las cosas salen mal al final, ¿verdad? No, y también, que nos hicieron famosos. Lástima que nadie le regaló un mapa o una postal de que era San José, Costa Rica, ¿verdad? Spielberg. Sí. ¿Por qué no es ese? No tenemos playa en O sea, en el caso de que haya alguien
que no haya visto la película de Jurassic Park, o sea, San José, Costa Rica está como decirte Punta Arenas, o sea, ni siquiera Jacó, con palmeras altísimas, y dice San José, Costa Rica, y la playa ya a los 100 metros. Es Limón, creo que es Limón esa, me parece. Imagínate. Es Limón. Y de hecho sale un cartel de una famosa bebida alcohólica que todavía existe aquí, que es súper famosa, que tiene que ver con pajarito. Y que si quiere que lo sigamos nombrando acá dentro del podcast, bienvenido sea, ¿verdad? Claro. No nos llame, nosotros lo llamamos, nos va a decir. Sí. Bien podríamos tener una tertulia un poquito más amena y ya me entienden, ¿verdad? Claro, para irse refrescando. Ese era el San José que pusieron ellos, ¿cierto? Era un San José con playa, y prácticamente ahí es donde comienza la película. Si tiene una escena antes, la famosa escena ahí de la jaula, que no se sabe qué hay, en ese momento no sabemos. De hecho, en la novela comienza más o menos similar, porque no sale como en la película, así que están trabajando y metiendo al animal ahí en la jaula, pero llega un helicóptero, de hecho, a un pueblito que está inventado, ¿verdad? Ahí el nombre, a Costa Rica, y lo atiende un médico. Y la muchacha se da cuenta que esta persona que viene ahí todo herido, una persona que le traían en un helicóptero, ¿verdad? Herido, le extraña mucho porque las heridas que tiene parecen como hechas por un animal. Y ellos decían que no, que fue un accidente que se dio con una retroexcavadora, ¿verdad? Okay. Y al final la persona pues no logra salvarse, ¿verdad? Pero grita la palabra raptor. Entonces, así es como comienza el libro también. Así comienza. Que esas son más de las diferencias que vos estás diciendo, porque esa parte hubiera sido genial haberlo visto. Sí. Pero también como era una película para una audiencia de todo público, imagínate. Ahora que decís eso, de hecho, la novela es un poco más oscura, inclusive, y tiene tintes un poco más gore en cuestión de las muertes y todo esto. Es como un poquillo más explícita a la hora de explicar, ¿verdad?, los acontecimientos. E inclusive hay personajes que cambian bastante. Uno de ellos es John Hammond. En la película, si nos damos cuenta, John Hammond es como... Es mi abuelo, güey. Sí, es un señor buena gente, bonachón, ¿verdad? Sí, bonachón, que claro. la idea, él quiere ser como un Walt Disney. Eso es lo que nos dan a entender en la película, ¿verdad? Que él no le importa tanto el dinero, pero él quiere que la gente disfrute a los dinosaurios, ¿verdad? Los vea, las atracciones y todo eso. En cambio, en el libro no. En el libro es una persona, un magnate con dinero, ¿verdad? Igual, pero que le interesa mucho saciar su ambición, ¿verdad? Entonces no le importa lo que haya que hacer a costa de generar más y más ganancias, y es una persona un poco más fría, no es tan carismático como el John Hammond de las películas, y bueno, aparte ahí en la historia, ¿verdad?, pasan más cosas, pero es un personaje que sí cambia mucho sus características con respecto a la película. Podemos decir que en el libro es más real. Es un millonario como los que son. Podría ser, sí. Es un millonario real. Sí, podríamos decir que sí. En la película fue más fantasioso, en el libro es real. Exacto, lo hicieron como más noble, ¿verdad? Y bueno, entre esos hay varios cambios, ¿verdad? Alan Grant, que es el paleontólogo, ¿verdad? Prácticamente el protagonista de la película, ¿verdad? Sí. Él se mantiene igual. De hecho, una curiosidad es que Alan Grant está inspirado en un paleontólogo real que se llama Jack Horner. No, entonces en el libro él aparece con barba y toda la cosa, porque si ustedes buscan a Jack Horner es un viejillo ahí con barba y toda la cosa, y entonces Michael Crichton se inspiró en él para escribir el personaje de Alan Grant, pero es prácticamente lo mismo. La única diferencia de Grant con los libros es que en los libros él no le molestan los niños, en cambio en la película sí. Ajá. O sea, ¿se acuerdan en las escenas donde llega el chiquillo, ¿verdad? Y se sienta con él y él se sale del carro y toda la cosa, ¿verdad? Pero sí, en el libro sí es como más amigable con los niños. Qué interesante. Esa no lo hubiera pensado de esa manera. ¿Estará vivo ese paleontólogo? Sí, todavía. Todavía está vivo. Él fue consejero de Spielberg para escenas y para cuestiones de los dinosaurios, de cómo tenían que moverse y todo eso. Sí, él fue consultor, es que le llaman, ¿verdad? Ajá, a estas personas. Consultan. Sí, todavía está vivo. Ahora maneja, él es muy defensor de una teoría del pollosaurio,
que lo que quieren hacer con esa teoría es como intentar revertir las características genéticas de las aves, en especial de las gallinas o los pollos, para ver, mediante ingeniería genética, ¿verdad? Para ver si en algún momento sale algún animal que tenga características que se reprimieron a lo largo de la evolución. O sea, como tratar de revertir lo que ya se logró, digamos, para que puedan los animales mostrarse más como eran antes, porque sabemos que los dinosaurios son, bueno, las aves como tal son dinosaurios, ¿verdad? Es lo que se dice. Eso te iba a preguntar, weón, que hay de cierto en eso, que las gallinas son primos de los tiranosaurios, man. Sí, descienden de ellos. Es más, son dinosaurios. Lo que pasa es que pues se adaptaron, ¿verdad? Y pudieron hacer cambios y ya pues, como los conocemos hoy en día. Pero en teoría esto lo que quiere es como empezar a manejar a las gallinas o a los animales o a los pollos, ¿verdad? Las aves, para ver si por medio de ingeniería genética pueden llegar a mostrar ciertas características. Por ejemplo, que ya no les salga pico, sino que ya les salga un hocico con dientes, o que el pico empiece a mostrar ciertos dientes, o que las garras cambien a como eran las de los dinosaurios, ¿verdad? Es toda una historia ahí ya más a profundidad, si lo quieren buscar inclusive, pero está interesante, y él, Jack Horner, es defensor de esa hipótesis, ¿verdad? De esa teoría, sí. Sí. Esta película, Jurassic Park, la primera, ¿cuándo y dónde la vieron? ¿Cuál fue la primera vez que la viste, José? Contanos. Jurassic Park, esa fue, yo creo que en el cine Rex. O sea, puta, voy a ver una película de dinosaurios en el cine Rex. ¿En el cine Rex? En el cine Rex. Qué conveniente, ¿eh? Sí, no lo había analizado, de que se llamaba así el cine, y no le había analizado la comparación obviamente con el nombre, sino yo lo veía por otro lado. Además, creo que hasta por la marca que había antes de cigarros. Esa sí la podemos nombrar porque ya no existe. Ya no existe. Ya no está. Sí, eso no nos pueden patrocinar. Sí, ni demandar por usarlo. Greg, ¿dónde la viste? ¿O cuándo? Yo sí la vi en VHS, la primera, ¿verdad? La Jurassic Park original, la de 1993, la vi en VHS. Mi tía le gustaban mucho las películas, bueno, le gustan todavía, las películas de la temática geek, ¿verdad? Star Wars, Jurassic Park, todas esas. Entonces alquiló Jurassic Park y la puso. Y yo estaba chiquitillo, tenía que como unos 5 años, 6 años por ahí. Y yo la vi y lo primero que me dio fue terror. Porque en la parte donde salía el tiranosaurio y luego el sonido que tenía, ¿verdad? Y todo eso me generó pesadillas. Pero como que con el tiempo empecé a agarrarle gusto a la película y me empezó a gustar y más y más y más. Y de ahí ya hubo un momento en que cada vez que íbamos al video a alquilar películas era la única que me llevaba para ver. Y la vi como 100 veces, ¿verdad? Hasta el cansancio. Sí. ¿Y vos, Alan, dónde la viste, man? Yo también la vi en el Cine Rex, de hecho, pero no sé, recordemos, el Cine Rex es aquel cine famoso que se encontraba en el Parque Central. A un costado, creo que había otro... McDonald's. Donde está el McDonald's. Pero a un costado me parece que había otro cine, si es que bien recuerdo. No es el Magali, obviamente, no eran los Capri, el cine Capri que estaba por ahí. No recuerdo exactamente dónde quedaba el Capri. Porque yo sí recuerdo que lo vi en el Rex y lo vi en otro cine que está muy cerca de ahí. Claro, de ahí teníamos que... es el 91, ¿verdad? Es que se estrena la película. 93. En el 93. O sea, yo creo que sí, estaba en sexto grado. Sexto grado, ya iba para colegio, me parece, en ese tiempo. Y bueno, lo curioso conmigo es que yo la fui a ver 5 veces. Yo sí recuerdo muy bien. Hice que mi mamá me llevara 5 veces al cine a verla. No, a mí sí me tocó solo una vez, güey. No se podía repetir. No, yo sabía que no se podía. No sé por qué, cómo lo logré. Creo que el impacto que tuvo esa película fue tanto que yo literalmente me acuerdo de unas 5 veces al cine. O sea, yo creo que no he visto ninguna otra película que no sea de un superhéroe ahí, que después diré, que haya visto tanto en el cine.
Esa película fue demasiado. Inclusive, creo que no les conté a ustedes, yo tengo, para aquellos que recuerdan aquellos discos de Viewmaster, yo tengo por ahí, en algún lado, el Viewmaster que era del jueguito de 3 discos de la película, de Jurassic Park. Y tengo algo curioso. Junto a eso, a mí me compraron un proyector, no solo el Viewmaster, había un proyector que obviamente proyectaba en la pared, ahí lo tengo, no funciona, pero ahí existe. Y yo hacía, en ese tiempo en mi casa se estaba remodelando, estaban haciendo mi habitación. No me había pasado. Estaba mi hermana pequeña, creo que la otra no había nacido, la menor. Y yo me acuerdo que la ponía ella y otra gente y les hacía mini proyecciones de Jurassic Park. Yo jugaba de que era el cine y desde afuera del cuarto, que era el cuarto de pilas, les proyectaba por la ventana la película. Porque venían con muchas escenas. La famosa escena de los huevos abrían donde salía el primer dinosaurio que vio que era el Velociraptor, un Velociraptor bebé, que ve a Alan Grant, exacto. Esas, y obviamente me imagino, ya no recuerdo mucho las otras, creo que entre esas estaba obviamente el tiranosaurio caminando, creo que donde están respirando en la barriga, en la panza del Triceratops, había varias escenas interesantes y ahí venía. O sea, para los que no saben, los Viewmaster era un juego de tres discos, que el cual traen escenas, lo que conocemos como diapositivas, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de eso, José? Claro, por supuesto, todavía los quiero, bueno. ¿No viste el de ese Jurassic? No, nunca lo llegaste a ver. Sí, ese sí lo tenía mi primo. Ah, ok. Entonces ese sí. Mae, y digamos, una de las cosas que tienen a Jurassic Park como en el corazón de las personas que lo han visto es una película dirigida por un señor director. Sí. Donde la fotografía es genial y aparte de eso se utilizan animatrónicos y de las primeras, diría yo, me atrevo a decir que también utiliza CGI. Ajá. Un muy buen CGI que fue creado específicamente para la computadora. Exacto. Es más, Steven Spielberg no quería usar CGI. Lo que pasa es que el técnico, ahorita no recuerdo el nombre, el mae que programó el CGI, el mae se fue por debajo, hizo el brete. Cierto. Y se lo presentó, se los proyectó, donde Spielberg y los ejecutivos vieron esa demo, se volvieron locos, man, de ver esos dinosaurios moviéndose. De hecho, vos sabés que esa empresa se llama Industrial Light and Magic, y esa empresa la había fundado George Lucas. Esa la que hicieron las animaciones de Jurassic Park. Dato curioso. O sea, valga decir, mae, o sea, para los geeks que son geeks de corazón, mae, nosotros somos 3 maes que nos sentamos aquí a hablar, pero mae, ahora que decís Industrial Light and Magic, cualquier geek sabe cuál es ese estudio. Sí, lo mencionas. Y me voy a ir un poco más adelante en futuros episodios, pero eso significa nada más y nada menos Star Wars. Sí. Así es. Entonces, mae, de calidad, totalmente. Exactamente. Entonces, como ven, mae, yo no manejo la verdad absoluta ni ninguno de nosotros. Ahorita me sorprendo de escuchar que era Industrial Light and Magic, pero, mae, o sea, con razón tenía el sello y gente que de verdad amaba su brete. Sí. Aparte también los animatrónicos, ahora que lo decías, muy bien logrados, porque digamos el tiranosaurio era lo hicieron realmente a tamaño real, el animatrónico del tiranosaurio. No en miniatura. No, bueno, primero hicieron una maqueta, ¿verdad? Ajá, como para ver más o menos las dimensiones y la forma que iba a tener, pero fue un tremendo trabajazo, y eso fue de la mano de Stan Winston, que era el que se encargaba de los efectos prácticos, era, ¿no? Ajá. Creo que él estuvo bueno, ustedes me corrigen, pero creo que era de los, no sé si fue Terminator y varias otras películas que también él metió mano ahí. Y y ese animatrónico lo metieron en un estudio, y ahí fue donde filmaron toda la escena del ataque del tiranosaurio que vuelca los carros y todo. Todo eso fue filmado en un estudio con el animatrónico. Ajá. Increíble. Dentro de lo que sí a mí me encantó en ese aspecto de esta película, yo siempre lo tengo como otro de los integrantes importantes ahí, como los actores y actrices de la misma película, es la música. La música es algo que no se puede obviar. Sí. Obviamente el maestro, el que casi que todas las películas de Steven Spielberg está ahí, John Williams, que esperamos que
y que tenga mucho tiempo más, a pesar de que hace poquito dio que iba a estar para su última producción, que es la de Indiana Jones, que se viene. Supuestamente se va a hacer el último trabajo, pero bueno, John Williams es magistral en esa música. Todo mundo creo que recuerda la famosa tonada en el momento de escucharla y la asocia inmediatamente a Jurassic. A pesar de que él tenga muchos otros proyectos, la música de él tiene una firma peculiar o muy original en cada uno de ellos. Muy elaborada, por así decirlo. Súper elaborada, Sí. súper elaborada. Y siempre, o sea, mi punto es que siempre se logra saber de cuál es la canción o de dónde va. Creo que tal vez lo único con John Williams, que igual tal vez en algún momento se conversará en otros episodios, pero lo único donde yo dudo de la música, que se me parece demasiado, son las de Star Wars y las de Indiana Jones. Esas dos canciones no solo las principales, sino como las tonadas, tienen mucha similitud. Pero en esta Jurassic cambia completamente. O sea, es increíble para mí esa música. El soundtrack vos lo tenías, Greg. Sí, 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 el soundtrack de las 3 primeras, ¿verdad? Mi tía también era muy fan de coleccionar soundtracks de películas, y entre esas de ahí no podía faltar las de Jurassic, ¿verdad? Porque Sí. son icónicas. O sea, la música de Jurassic Park es icónica. Claro. Sobre todo me gusta muchísimo que Steven Spielberg supo darle como la intensidad junto con la música, ¿verdad? A las escenas. Sobre todo, no sé si recuerdan cuando llegan ellos al parque, ¿verdad? Que dice Welcome to Jurassic Park, y empieza la música Claro. principal, ¿verdad? Y todas las la cascada, los carros, toda la cosa, que es un misterio que todavía nadie ha visto el dinosaurio, ¿verdad? Y justo en el momento donde paran para ver al dinosaurio, en este caso es un Brachiosaurus, ¿verdad? Lo que ellos ven, de ahí empieza esa música suavecita que le da como esa majestuosidad al dinosaurio, que ellos se asombran. Entonces la música da esa intención de asombrarse de algo jamás visto, ¿verdad? Por una persona. Y bueno, las escenas con los velociraptors, ¿verdad? En la cocina, la música que les ponen. Al final la entrada del tiranosaurio, ¿verdad? Así como heroica, ahí que los salva prácticamente a los protagonistas, ¿verdad? Matando a los velociraptors. Para mí la música es esencial en las películas, definitivamente, y es lo que les da mucho peso a las escenas también. Es otro protagonista. Totalmente, Claro. Totalmente. Hay un punto que me di cuenta por Greg conversando siempre en esto de los temas de dinosaurios. No es que todo el día hablamos de eso, de vez en cuando se pone de moda o cuando conversamos. Usted me decía, Greg, que los velociraptors no tienen ese tamaño, realmente, el de la película. No son tan grandes, no, creo. El velociraptor real es pequeñito. Digamos que podría llegarle a una persona como hasta las rodillas, prácticamente. O a lo mucho, digamos, como debajo de la cadera. Mamá, qué dicha que yo no me di cuenta de eso cuando jugaba fútbol, man. Nunca hubiera escogido el velociraptor. No hubiera podido. Sí. No, jamás. Sería como un perro. Sí, no. Perrociraptor. Pero el velociraptor tiene otros familiares también, y en teoría en la película lo que se iba a utilizar eran los Deinonychus, que son ya un tipo de raptor un poco más grandes, siempre un poco más pequeños que una persona promedio, pero ya más acercados al dinosaurio que vimos en la película. Pero creo que Spielberg fue el que le llamó más la atención llamarlos Velociraptor, porque el nombre era como más como que atrapaba más, claro, más impactante. Ajá. Y se logró, porque esa película, o sea, los Velociraptor crean esa atmósfera de que le podemos decir de terror. O sea, la película en algún momento, la famosa escena de la cocina, para mí es de las escenas que cuando uno estaba en el cine quedaba completamente impactado. Obviamente, al estar el tiranosaurio es como el principal, siempre que genera como todo ese impacto, ese miedo, ese terror donde él va saliendo, de la forma en que sale, como lo decía Greg, el famoso retumbo en el vaso, sí. El vaso de agua. De hecho, aquí tengo un vaso de agua y me recordaba las ondas que genera. De hecho, ahí hay una curiosidad también con el vaso de agua, que es que el asunto es que ellos, para hacer ese efecto de que el agua, ¿verdad?, generara ondas y todo eso con el retumbar, no le encontraban manera. Buscaron de todas las formas posibles para poder hacer el efecto y no les salía. Y lo curioso fue que uno de los técnicos
empezó a tocar guitarra a la par de unos vasos de agua. Ajá. Y entonces se dieron cuenta que empezó a generar las ondas, ¿verdad? De las cuerdas empezaron a generar ese efecto en el agua que estaba en los vasos. Y entonces Spielberg le fascinó la idea y utilizaron, creo que fue cuerdas de bajo o algo así, para poder hacer el efecto. Y obviamente ya en la edición ya metieron el sonido de las pisadas, ¿verdad? Entonces, pero dice que para una película como Jurassic Park, que integró tantas cosas, eso fue de lo que más les costó lograr esa escena. O sea, ese fue el lapicero espacial de la NASA. Ajá, totalmente. El que les invirtió la gran cantidad de tiempo. ¿Vos te imaginas? O sea, que ver esa escena, pero en el mundo real, bro, tendría que salir el T-Rex ahí con el bajo, la guitarrilla. Y con esas manillas. ¡Oh, no! Esas manos lucían pequeñas para él, pero me imagino que era una mano, o sea, en dimensiones de nosotros era grande realmente, sí, y eran musculosos. Ajá. Sí, pero realmente pues ellos como eran animales tan grandes, depredadores, ¿verdad? Que básicamente todo dependía del poder de la mordedura que tenían y de la fuerza que ellos tenían en la musculatura en el cuello, ¿verdad? Para poder cuando jalaban a sus presas o así, desnucarlos o crearles un corte tan severo que no se pudieran recuperar, pues realmente las manos eran algo que ellos no utilizaban tanto, aunque hay ciertas teorías, ¿verdad? Que dicen que le quieren dar como algún tipo de razón del por qué aún mantenían, ¿verdad? Las manos, podríamos decirlo así, o que tenían alguna función en específico. Pero pues realmente como era algo que no utilizaban tanto, pues fue perdiendo a lo largo del tiempo como su utilidad, y por eso tal vez eran a imagen de nosotros algo pequeño, ¿verdad? Claro. ¿Lograste ver alguno en tu visita cuando fuiste allá al Museo de Historia Natural, es que se llama? Sí, el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ajá. Sí, hay un ejemplar ahí. Sí lo pude ver, impresionante, la verdad. Porque si han tenido la oportunidad de ir a verlos, ¿verdad? En algún momento o así, uno se impresiona a ver el tamaño que tenían. En una sala también tenían el esqueleto de me parece que era un Argentinosaurus, me parece. Que era un saurópodo también, cuello largo. Pero es impresionante porque eran como dos salas grandes y el cuello del dinosaurio se salía de la sala y la cola también. Iban a dar otra sala totalmente. O sea, eran animales extremadamente grandes, ¿verdad? Titánico, sí. Y luego el cráneo del tiranosaurio era... O sea, yo sé que ahorita no ven, pero era un tamaño como esta mesa. Así, un tremendo cráneo enorme con unos dientes que parecían cuchillos, ¿verdad? Que eran así como del tamaño prácticamente de la mano de una persona o más, inclusive. Entonces, son animales muy impresionantes. Como recomendación, podrían ir, si viven en Costa Rica, visitar el Museo de la Salle. En el Museo de la Salle... Claro. Hay ciertos fósiles de algunos dinosaurios, ¿verdad? Más que todo dientes, partes de cráneos, garras, pero también tienen algunas réplicas de huesos de algunos dinosaurios. Entre esos habían puesto una réplica de un tiranosaurio Rex, no sé si todavía estará ahí, pero es muy, muy impresionante, más que todo como para ver las dimensiones que tenía, ¿verdad? El tamaño. Entonces, si tienen la oportunidad, darse una vuelta por allá. El Museo de la Salle está al frente de la Sabana. Cierto, se hace que está ahí. Ajá. Entonces, pues si viven en Costa Rica y tienen la oportunidad y quieren ver cómo eran más o menos los dinosaurios o ver las dimensiones de un animal tan grande como el tiranosaurio, pueden irse a dar una vuelta por ahí. Muy interesante y muy bonito el museo también. Y para vos, José, si te gusta viajar, te vas al de Historia Natural y lo ves ahí también, que ya Greg estuvo también por ahí, que nos lo contó y que creo que lo que nos pasó fue fotos, me parece. Sí, me encanta viajar, gracias a Dios que el museo tiene su página digital, entonces para darme una vuelta así, porque... También... Hay Tour 3D fijo ahí, el 360 que deben llamar, fijo sí, tiene claro. que estar.
No me he metido yo a ver en la página. Por aquello, Agencia de Viajes OTEC, si nos escucha, para tomarnos fotos allá en el Museo de Historia por con el dinosaurio, claro. Creo que Greg nos tiene ahora una pregunta, ¿verdad? Creo que anda por ahí hacia nosotros. Vamos a ver qué nos tiene que decir referente al tema. Geektuleando. Bueno, tengo preparada una pequeña trivia, unas cuantas preguntillas aquí para ustedes, a ver, bueno, y para mí también, porque realmente pues no las he leído mucho, pero para ver qué tanto sabemos de los dinosaurios, ¿verdad? Qué tanto conocemos acerca de estos animales. No se ilusionen mucho conmigo, no crean que porque vienen unas preguntas vamos a contestarlas bien, es posible que no sepa nada, pero démosle. Bueno, las revisamos al final por cualquier cosa. También ustedes pueden ir contestando las preguntas, ¿verdad? Hacer una pausa y responder a ver qué es lo que creen que es correcto y al final pues revisar a ver las respuestas como están, ¿verdad? No se vale ver el teléfono. Ya ahora sí me fregaron. Ya, te quitaron el tool. La herramienta. Yo soy el comodín de la llamada. Ajá, comodín de la llamada. ¿A llamar a quién? No sé. Por 1,000,000 de colones. Sí. Ok. La primera pregunta dice: ¿en qué periodo geológico termina el dominio de los dinosaurios sobre la Tierra? Opción A, en Mesozoico. Opción B, Paleozoico. Opción C, en el Fanerozoico. Okay. Fanerozoico. Tremendo nombrecillo ese. Sí. A mí siempre alguien me dio un tip. Tal vez algún día lo tendré aquí de invitado para ciertos temas. Siempre me dijo, la respuesta más larga es la correcta. Ese último yo voy a ir a la opción D. Opción C, Fanerozoico. Fanerozoico, sí, C, perdón. Yo ahí sí, Mesozoico. Caramba. Yo diría que Mesozoico porque el Paleozoico me suena a donde vivían los dinosaurios. Entonces yo me voy por el Mesozoico. Ok, sí, porque es el periodo donde termina, ¿verdad? Sí. Esa es la pregunta. Sí, ese es donde termina, no donde vivieron, sino donde acabó. Así Exacto. es. Ok, bueno. Ahora revisamos al final las respuestas, entonces. Pregunta número 2. ¿Hace cuánto tiempo se extinguieron los dinosaurios? Opción A, hace 1,000,000,000 de años. Opción B, hace 85 millones de años. Opción C, hace 65 millones de años. Yo me iría con la C. A mí me encanta el 65 porque es el de la pensión. Entonces digo yo que 65 millones de años, ¿no? Esa. Yo pienso igual porque sí recuerdo que ese es el lema que decían ahí en la película, en Jurassic. De algo tuvo que haber servido verla tanto tiempo. Si no me acuerdo ese número, ni siquiera en tiempos lo jugaría entonces. Buenísimo, ok. Entonces, vamos a hacer una pregunta más. Dice, ¿cómo se forma un fósil de dinosaurio? Opción A, los restos quedan enterrados en barro o arena rápidamente. Opción B, cuando el dinosaurio muere, los huesos terminan quedando expuestos y con los años enterrados. Opción C, los fósiles que se han encontrado solo pertenecen a dinosaurios que quedaron congelados en su día. Opción A, respuesta definitiva. Los restos quedan enterrados en barro o arena rápidamente. Correcto. A lo que yo entiendo es a través de la presión que ejerce la arena o el barro en ese momento es lo que encapsula y preserva. Hasta ahí bateo. Yo creo que no andas tan lejos. Yo me tiro a la 2 para no ir exactamente igual que José y para ver qué pasa. Suena esa la segunda. Cuando el dinosaurio muere, terminan quedando expuestos y con los años enterrados. Sí, por el efecto de la erosión, pienso que ahí se va a ir enterrando. Ok. Y una pregunta más. La última dice, ¿verdadero o falso? El tiranosaurio Rex era un dinosaurio rápido. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo digo que falso, man. Falso. Creo que en la película dicen que alcanzaba 40 kilómetros, 45. Por la ahí, velocidad por del... ahí anda más o menos. Si eso no es rápido, no sé qué es. Qué rápido. Yo voy a decir que sí lo es. Que sí lo es, entonces. O sea, que era verdadero, o sea, es rápido. Ok. Bueno, vamos a revisar las respuestas, a ver vamos cómo a ver. estamos. El que hace más puntos que se gana una cerveza ahora, gallito salchichón de los de ahora, o que gana... Se gana un saludo, nada más. Un saludo.
Un Lego los que tiene Greg aquí. Sí, sí. Ok, la pregunta A nos decía que en qué periodo geológico termina el dominio de los dinosaurios sobre la Tierra. Sí. En este caso, Alan contestó que el Fanerozoico y José contestó que en el Mesozoico. Correcto. Bueno, en este caso ganó José. José. El periodo geológico en el que vivieron los dinosaurios fue el Mesozoico, que comprende el Jurásico, Cretácico y Triásico. Ok. ¿Verdad? Entonces, para asociarlos estos tres periodos con los dinosaurios, en el periodo Triásico, que es el más lejano en el tiempo, existió un dinosaurio, bueno, no es un dinosaurio, realmente es un lagarto, ¿verdad? Como tal, emparentado a los dinosaurios, pero lo confundimos muchas veces con un dinosaurio, el Dimetrodon. Yo sé que sí lo han visto. Es como un lagarto grande, carnívoro, que tiene una vela en la espalda. Claro, claro. Ese es súper clásico. Yo tuve ¿verdad? ese de juguete plástico. Ese me acuerdo. Ajá, Dimetrodon, fue un dinosaurio, bueno, un lagarto prehistórico que vivió durante la época del Triásico. Luego en el Jurásico tenemos a los Brachiosaurus, ¿verdad? El súper icónico de la saga de Jurassic Park. Y a los Allosaurus también, que si se acuerdan en Dinoplatívolos, claro. el líder era Allo. Ajá. ¿Se acuerdan cierto. de los buenos? Entonces Sí. Allo era un Allosaurus que vivió en el periodo Jurásico. Y en el Cretácico pues tenemos al Tiranosaurio, ¿verdad? Al Triceratops, Anquilosaurus y otros dinosaurios que también son parte de la cultura popular. Bueno, y la pregunta 2 decía, ¿hace cuánto tiempo se extinguieron los dinosaurios? Alan contestó que hace 65 millones de años. José también. Sí. Y bueno, ambos están en lo correcto, ¿sí? Bien. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, ¿verdad? Algo vacilón de eso es que, bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La extinción de los dinosaurios se le atribuye a la caída de un meteorito en Yucatán, México. Que fue un meteorito de kilómetros, ¿verdad? Que lo que hizo fue desencadenar una serie de cosas que fueron cambiando el ambiente de ese entonces en la Tierra, y eso propició que los dinosaurios, como eran los animales más grandes y exitosos en esos tiempos, pues al haber escasez de muchas cosas, porque empezó, digamos que un invierno ahí, ¿verdad? Creado por el meteorito, empezaron a escasear los alimentos, la vegetación fue muriendo y por ende fueron muriendo los herbívoros y luego los carnívoros no tenían con qué alimentarse. Entonces fue todo un proceso que no empezó empezó hace 65 millones de años, pero no fue algo instantáneo, sino que simplemente se fue dando con el tiempo, ¿verdad? Y de ahí eso provocó que los dinosaurios como especie desaparecieran. Y que los animales más pequeños se pudieran adaptar. En este caso, los animales más pequeños en ese entonces, pues eran insectos, mamíferos, peces, ¿verdad? Que eran... Por suerte para nosotros, ¿no? Para nosotros, sí, porque si no, no estaríamos aquí conversando. Estaríamos tal vez, pero con otra piel y Sí. otra forma, con una casa más grande tal vez y un micrófono mucho más grande exponiendo o hablando en alguna lengua. Extraño, aunque también esos son los que están detrás del poder, ¿verdad? Los reptilianos, pero eso es para otro podcast. Quedaron por ahí supuestamente, sí. Pero sí, definitivamente, a contrario a lo que la gente piensa, que cayó el meteorito y al día siguiente ya no existían los dinosaurios, no, fue todo un proceso, ¿verdad? Que tardó años inclusive. Claro. Pero que hicieron el número con ese, 65. Correcto, 65 millones de años. Ok, la pregunta 3 decía, ¿cómo se forma un fósil de dinosaurios? Sí. Alan contestó que el dinosaurio muere, terminan quedando expuestos los huesos y con los años enterrados. Sí. Y José contestó que los restos quedan enterrados en barro o arena rápidamente. Entonces, pues quien aquí sacó el punto fue José, nuevamente. Y todas las pegó. Sí, la pegó. Dice que los restos que se han encontrado pertenecen a dinosaurios que quedaron enterrados rápidamente en barro o arena, evitando que se los comieran los carroñeros o que se destruyeran por medio de la lluvia o el viento. Los huecos de los huesos se rellenan poco a poco de minerales y se convierten en fósiles de roca.
Por eso es que se le llama fosilización, ¿verdad? Dado que eran huecos, sí, cierto, lo que hayas dicho. Exactamente. Y bueno, la última pregunta, habíamos dicho que si verdadero o falso, ¿verdad? Que si el tiranosaurio Rex era un dinosaurio rápido. Ajá. José dijo que era falso, ¿verdad? Que no era un dinosaurio rápido. Y Alan dijo que sí, que era un dinosaurio rápido porque él lo que vio en las películas, ¿verdad? Que el tiranosaurio alcanzaba como 40 kilómetros por hora. Pero bueno, el asunto es que nuevamente José salió vencedor, ¿verdad? Se ganó el punto porque es falso. El tiranosaurio Rex no era un corredor veloz, por lo que debía utilizar el factor sorpresa para cazar con éxito. Se cree también que pudo ser carroñero y comer presas matadas por otros cazadores. Bueno, entonces no se cumple lo que nos decían en Jurassic Park, ¿verdad? Que casi alcanza el jeep. Que casi alcanza el jeep y que de ahí era un dinosaurio súper veloz y que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Dice que no, que según los estudios que han hecho, ¿verdad? Dice que a lo mucho por el tamaño que él tenía y el volumen de su cuerpo y todo, lo más que podía llegar a correr eran aproximadamente unos 27 kilómetros por hora. No, y para tener una referencia, el hombre más rápido del mundo, que es Usain Bolt, y corre a una velocidad de 42 kilómetros. Es que cuando nosotros manejamos carro de 40 kilómetros no es nada. Sí, pero córralos. Claro. Córralos. Entonces, imagínense, Usain Bolt a 42 kilómetros por hora, ¿verdad? El mae más rápido del mundo. Él sí se le puede escapar. Usain sí se le puede escapar a... Bueno, a mí, aunque corra a 5 por hora, yo creo que me hago bolita. Sí, sí. Lo que pasa es que lo pierde por 100 metros. Ajá. Hasta ahí. Porque ellos son de distancias cortas, los que entrenan para eso. Así y el tiranosaurio también, y con ese tamaño no creo que le rinda mucho la corrida. Sí, no creo que persigue a rápido, uno 200 metros, sí. Sí, y probablemente no estaría muy interesado porque somos presas pequeñas. O sea, tendría que tener demasiada hambre como para comerse una persona tal vez, porque un dinosaurio así de grande con ese volumen pues necesita cualquier cantidad de carne también. Sí, ¿no? Entonces pues no se va a saciar con una persona. Es como que se coma un M&M, algo así. Claro. Hay cosas que a veces sí el cine nos dice que es una y realmente lo vemos que son otras. A eso debo la pérdida mía de hoy. Le echaré la culpa a la televisión. Steven Spielberg no me entrenó bien para eso. Así es. Bueno, Eddie, qué dicha, ya hoy bebo gratis. Gracias, Alan. Adiós. Eso es nuestra trivia traída por el lado de Greg. Jurassic obviamente no se comprende de solo una película, sino que son 6. Obviamente entramos y desarrollamos la que más nos llamaba la atención. Sin embargo, hay otras 6 películas que los invitamos a ver para aquellos que son amantes del tema, que les gusta. Sí, nosotros tratamos aquí nada más hablar de lo que es el tema dinosaurios, porque yo sé que mucha gente a veces pensará donde ve el animal grande, asocia a King Kong, asocia a Godzilla, asocia hasta inclusive hay gente que piensa que la era de hielo podría tal vez caber en este tema. Sin embargo, no lo es otro periodo y no envuelve dinosaurios, ¿verdad, Greg? No, son mamíferos ya de periodos más adelante en el tiempo. Entonces por eso decidimos en ese momento, cuando tomamos el tema, dijimos vamos a hablar de dinosaurios, tocamos cuáles son sus exclusiones, ¿verdad? Cuáles no veíamos, entonces por eso no se ha mencionado. Obviamente Jurassic Park es el que más con su saga lo menciona, el cual es, y para aquellos que les gusta el tema, si no han podido ver todas las películas, dense una vuelta por los streaming y los buscan. Están, creo que todas, bueno, y actualmente en el cine en este momento, esperemos para cuando este podcast esté ya arriba, todavía es capaz que debe estar la 6ª película, y de la cual yo la vi y me entretuvo bastante, todos la vimos y está entretenida. La verdad es que sí. Había gente que decía que no era para nada buena, había otra gente que le gustó mucho. Yo les digo que estamos claros, que no son películas de Oscar, ¿verdad? Ni para llevarlo a Cannes. Sí, exacto. Sí, o sea, son películas para entretener, para vender marcas. Blockbuster, ¿verdad? Exactamente. La primera. Así es. Eso es, y no es muy difícil que la lleguen a bajar.
Yo creo que están, exacto, en una línea, un pedestal muy alto, la verdad, como para alcanzarla. Pero bueno, esta Jurassic World Dominion, que es esta, la última, la sexta, que en teoría cierra, ¿verdad?, toda la trama, todo el arco, ¿verdad?, de la parte de Jurassic World. Pues a mí en lo personal me pareció entretenida. Tiene algunas buenas escenas de acción. Hay algo que me gusta mucho, que es una película que muestra muchas especies de dinosaurios diferentes. Entre esos tenemos al antagonista principal, que es el Giganotosaurus, que es un dinosaurio de los mayores depredadores que han existido también, junto con el Tyrannosaurus. No es dichoso, porque yo ni siquiera puedo decir el nombre todavía. Lo vi, lo escuché, lo leí en el subtítulo, ni siquiera en la cabeza me salió. Sí, fue descubierto en la Patagonia, en Argentina. Pero y bueno, salen otros también emplumados, como el Pyroraptor, que es otro que sale también ahí, que se supone que más o menos así es como una representación fiel de cómo se veían ese tipo de animales. Es la primera vez que meten emplumados. Sí, en la pasada no hubo, ¿cierto? No, en Jurassic Park 3 quisieron meter, creo que era el Velociraptor macho, que tenía como unas plumillas ahí en la cabeza, algo así, pero realmente la visión actual de los dinosaurios, o por lo menos los que son dromeosaurios, que son estos parientes del Velociraptor, es más o menos así, como animales emplumados, ¿verdad? Pero sí se ven muchas especies. Y yo creo que la película entretiene, es para pasar un buen rato, ¿verdad? Da para rato, es una película larga, 2 horas y un poco más, creo, o cierra en las 2 horas. Por ahí anda. Yo sí la sentí, eso sí, sentí que sí era una película de bastante rato. La fui a ver tipo en la noche y sí, comenzó, no sé, 5:30, era todavía las 7, casi las 8 y yo estaba por ahí, dando vueltas todavía en el cine ahí, pero... Sí, una película que entretiene bastante y que le recomendamos para todos aquellos que quieran ver esto, ver este mundo, ver esas criaturas fantásticas, que es lo que nos queda por el momento, verlas hasta que el libro se haga realidad, que se supone, Greg, que no es posible, ya se había dicho. Pues no es posible ahorita, ¿verdad? Con lo que se tiene hoy en día. Y además, para poder clonar un dinosaurio se requieren una serie de factores. Es muy difícil porque los fósiles, el ADN que se encuentra en los fósiles es útil por aproximadamente 1 millón de años nada más. Entonces imagínense, son animales que existieron hace 65 millones de años, ya conseguir ADN en un fósil es muy complicado. Sin embargo, últimamente pues han encontrado restos de glóbulos rojos, han encontrado algunas impresiones de ADN como pequeños fragmentos ahí, pero realmente para llegar a clonar un dinosaurio es muy complicado. Se requieren muchísimas cosas que, o sea, tendría que ser como una suerte de poder que todas esas características y esas cosas que se necesitan se hayan dado correctamente para poder lograr obtener, así sea, un fragmento de ADN de dinosaurio y poder clonarlos. Y al ser un animal extinto hace tanto tiempo, pues la verdad es que pues es difícil, no imposible, pero muy, muy, muy complicado hoy en día. Claro, por el momento como está la ciencia. Sí. A ver qué hay en adelante. Y decirles también, por nuestro lado, del lado de José nos tuvo un par de gráficos. Probablemente la idea de tenerlos es compartirlos en el lado de la página, ¿verdad? Sí, más que nada es ver cómo a través del tiempo ha crecido o ha decrecido el interés en los dinosaurios. En realidad la era dorada de los dinosaurios estuvo en los 90s. Ese fue el boom. Porque a partir de ahí ha decrecido. Si bien es cierto, todavía vemos seguidores de la saga de Jurassic Park, de los dinosaurios. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Vayamos a una juguetería y veamos dónde está la mercadería de Jurassic Park y veamos a ver cuánta cantidad tienen. O sea, me meto en una juguetería y los anaqueles están llenos. Entonces el interés de los niños por los dinosaurios ha decrecido en el tiempo. O sea, los muy muy pequeñitos son los que juegan con eso, pero ya te digo, 8, 10 ya van dejando hacia otras cosas.
Más que hay diferentes entretenimientos que generan otras diferentes emociones. También de los dinosaurios, viéndolo a través de Google Trend, la búsqueda de dinosaurios, o el término dinosaurio, en su mayoría se da en Sudáfrica. Extrañamente, es Sudáfrica y Estados Unidos. Y esto se da debido a que otro de los tópicos que buscan mucho relacionados a dinosaurios es una nueva serie que salió en Apple TV, que es Walking with Dinosaurs. Muy bueno. Que todavía no he tenido chance de verla, pero me imagino que es tipo documental. Sí. ¿No existía esa serie ya hace unos años? Sí, de la BBC, un documental que salió como a inicios de los 2000, creo, me parece. Muy bueno también. En ese entonces tenía creo que eran como 3 partes, más o menos, que iba explicando ahí toda la historia de los dinosaurios y de varias especies. Y creo que el que está ahora me parece que es como una versión más al estilo, no sé si es como más que los dinosaurios ya tienen un protagonismo ahí, que una familia de dinosaurios y ya más así como, pero lo representan muy bien. No la he visto todavía, la verdad. Es una buena recomendación para ver. ¿Recomiendas también la de Netflix? Aquella Jurassic, hablando Campamento ahora. Cretácico. Ajá. Sí, es entretenida. Bueno, para niños está muy bien también. Y si usted es fan y seguidor de la saga de Jurassic Park, también le va a gustar. Porque y si tiene hijos, por ahí se le puede entrar al chiquillo para que le gusten los dinosaurios. Así es, también. Y está bien hecha. Es una serie entretenida, la verdad. Y también muestra muchas especies de dinosaurios. Entonces está muy interesante. Para todos aquellos que nos escuchan, entonces sí, esas son las recomendaciones. Tal vez por medio de la página les estaremos dando tal vez un poco más de detalles de qué otros medios, qué otras series podrían ser. Abramos hilo de tema en la página, conversemos, acérquense a nosotros, díganos qué les pareció este episodio, es nuestro primero, díganos qué les gustaría que se mantenga, qué tal estuvieron esas trivias, qué tal estuvo las cápsulas aquí a cargo de nuestro, vamos a decirle, ahora se usa mucho esa palabra, no la vamos a satanizar, vamos a usarla, nuestro experto en dinosaurios, Greg, el cual nos hizo preguntas ahí en las cuales a mí no me fue, como vieron, a José sí le fue un poco mejor. Los gráficos, sí, se pueden compartir ahí, se pueden poner las imágenes. Claro. Estaría bueno para que vean cómo está eso, un poco de data no es malo. ¿Cómo se llama esta página? ¿Cómo nos buscan? ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Geektuleando en Facebook. Geektuleando en Facebook. Solo ahí tenemos ahorita, tal vez con opciones de abrirnos en otras redes muy pronto. Vamos a ver cómo marcha ahí. Y finales, conclusiones, ¿qué nos dejan todos estos dinosaurios? ¿Cuál es el aporte para ir cerrando, José, de los dinosaurios en nuestras vidas? Bueno, y se puede decir que con los dinosaurios fue que se empezó esta historia de ser geek, ¿verdad? Cuando no era ser geek, sino era ser ñoño o ser nerd. Claro. Para nuestros tiempos. En aquel entonces, sí. Sí, porque era cuando ibas a jugar yo en mi caso específico, con mis primos, ir a jugar dinosaurios, mientras los otros carajillos andaban en bicicleta o jugando bola y ¡nerdos! Porque nosotros nos íbamos con los dinosaurios de plástico a jugar en un arenero y les hacíamos cuevas y jaulas y todo el montón de carajas. Pero eso fueron como quien dice mis primeros pasos. Entonces no me encanta, pero sí, o sea, tienen un lugar muy especial en mi corazón los dinosaurios. Totalmente. ¿Verdad? Pues sí, los dinosaurios, ¿verdad? Animales impresionantes, fantásticos, de tiempos remotos. Yo creo que despiertan en todos nosotros esa imaginación, ¿verdad? Sobre todo en los niños también, o nosotros como niños en su momento también nos despertaron una gran imaginación. Y definitivamente los dinosaurios han sido una parte esencial en la cultura popular, ¿verdad? De la mano de películas como Jurassic Park, películas como The Land Before Time, todas estas que hemos mencionado, ¿verdad? Son parte de nuestra niñez. Y los dinosaurios, bueno, en especial para mí, los tengo en un lugar muy especial en el corazón porque crecí con ellos, fui muy fan de ellos cuando era niño. Y la verdad, siempre me han interesado mucho los temas relacionados a los dinosaurios y verlos como esos animales fantásticos, ¿verdad?
asociarlos con aquellos animales también como los dragones, es verdad que son para otro tema, ahí estaremos conversando acerca de seres mitológicos, pero son definitivamente esa esencia que está en lo geek, ¿verdad? Podríamos decir que no pueden faltar los dinosaurios. Y no, definitivamente contento de poder haber disfrutado de estas películas y disfrutar de todos los datos que se arrojan acerca de los dinosaurios también. No, y por mi lado, creo que pienso igual que ustedes. Fue de los primeros juguetes que se tuvo, fue lo primero que se vio, fue ver el cine en sus tiempos, majestuoso, esos efectos, como también fue ver documentales, como fue ver producciones muy viejas donde siempre tenía que ver un animal grande, un sauro así grande de ellos, así el lagarto, el dragón, entonces siempre nos llamó la atención. Y feliz también de estar aquí con ustedes y compartir un programa, nuestro primero, que espero sea el primero de muchos. Agradecerles tanto a José y a Greg de que nos hayan ilustrado y acompañado y dado toda esta información, la cual fue bastante importante. Varios temas manejaremos en el futuro, pero les agradecemos también a ustedes por estar con nosotros escuchándonos. Visítenos en las páginas, esperen nuevos episodios muy pronto sobre temas diversos, diferentes, interesantes. No nos vamos sin agradecerles y decirles que hasta la próxima. Esperemos vernos muy pronto en Geektuleando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Geektuleando, donde hablamos desde Klingon hasta Parcel.